Padre bendito, te damos las gracias una vez más por darnos esta preciosa oportunidad de estar reunidos, Señor, como tus hijos, para poder abrir una vez más tu santo libro. Gracias porque nos permite, Señor, estudiar día a día, mañana a mañana y noche tras noche, Señor, tu palabra. Queremos que tú ahora, Señor, nos enseñes y nos hables, Señor, al corazón y que podamos nosotros, Padre, ser, Señor, alimentados, nutridos de tus escrituras. Oro por los hermanos que están escuchando, Señor, por el Zoom, por Messenger. También oro, Señor, por los que escuchan por WhatsApp. Que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros para llevarnos a la verdad, porque solo tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, una vez más, saludarles a todos y animarles a poder continuar estudiando la palabra de Dios y aprendiendo mucho más de lo que el Señor tiene para nosotros. Voy a compartirles en este momento la pantalla para que ustedes puedan observar lo que vamos a aprender hoy día. Vamos a estar viendo hoy día los sucesos del arresto de Jesús. Estaremos viendo paso a paso una gran parte de todos aquellos sucesos del arresto que le hicieron al Señor Jesucristo. Usted recordará la anterior lección que nosotros estuvimos aprendiendo, que al Señor Jesús lo habían traicionado. Alguien que era de su confianza lo entregó. Vamos a ir, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 51. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 51. Leo en la palabra de Dios desde el versículo 48, por favor. Capítulo 22 de Lucas, versículo 48. Desde ahí voy a empezar a leer. Dice la Biblia: Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Luego voy a volver un poquito más atrás al versículo 48, donde dice: Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Todos estos relatos, pequeños relatos, son de la traición que tuvo que sufrir el Señor Jesucristo para que lo llevaran preso rumbo al juicio, de por cierto, un juicio ilegal, que nosotros estuvimos analizando la anterior semana. ¿Recuerdan? Bien. Continuamos. Vamos a Marcos 14, versículo 45. Y dice: Uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Esta es una reacción que tiene uno de los que estaban con Jesús, que por cierto no tuvo certeza en su ataque porque pienso yo que él estaba con muchas ganas de poder atacar y al final se desanimó y solamente le cortó la oreja al soldado. Ahora, mire lo que encontramos también en Mateo 26, versículo 51. Seguimos un poquito contextualizándonos para poder analizar todas estas partes. Mateo capítulo 26, por favor, versículo 51. Y luego estaremos Lucas 22, versículo 51. Dice: Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta, dejad, y tocando su oreja le sanó. ¿Qué cosas nosotros podemos ver en esta situación? A pesar de que el Señor Jesucristo estaba siendo enjuiciado injustamente, arrestado injustamente, lo habían llevado de una forma injusta en su totalidad, el Señor seguía pensando en el bienestar de las demás personas. Usted acaba de escuchar que uno de los soldados que estaban en la comitiva para arrestar a Jesús sufre un ataque de uno de los discípulos del Señor, que por cierto era Pedro el que le
corta la oreja a este soldado, y Jesús, en vez de estar preocupado por lo que a él lo iban a arrestar, Jesús más bien empieza a preocuparse por la salud de este hombre que estaba con la oreja sangrando y que podía morir en ese momento desangrado. Entonces Jesús agarra, se le acerca, le toca la oreja que estaba herida y la restaura completamente. Una oreja nueva, sanita. Jesús se la devuelve, la oreja, hasta mucho mejor que la que tenía antes. Imagínense, hermano, Jesús, estando en esa situación tan difícil, él estaba pensando en otras personas, en el bienestar de otras personas. La actitud que Pedro mostró al cortarle la oreja a ese soldado revelaba que él tenía mucho celo por su Señor, que quería cuidar, quería proteger a su Señor, pero tenía poco conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que él tenía muchas ganas de defenderlo a Cristo, pero tenía poco entendimiento de las Escrituras, porque si él hubiera leído las profecías bíblicas que nosotros estuvimos viendo en el anterior estudio, él se hubiera dado cuenta de que la Biblia contaba desde muchos años atrás que Jesús iba a ser arrestado y iba a ser traicionado por uno de los de su confianza. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta, hermana? La reacción que tuvo Pedro no estaba madura, no estaba una reacción madura que podemos decir, oh, qué bien. Él estaba actuando carnalmente, pensando humanamente. Jesús sabía que él tenía que ir a la cruz. Jesús sabía que él tenía que ser juzgado, porque ese era el propósito de su venida, porque a eso Dios le envió a este mundo. Y si él no hubiera continuado con ese procedimiento de ir hasta la cruz, nosotros hoy en día no seríamos llamados hijos de Dios. Sería terrible nuestra situación, hermano. La mayoría de los discípulos que se encontraban con Jesús orando en el monte de Getsemaní, donde fue prendido Jesús, la mayoría de ellos decide huir y se dispersan por todo el monte. Se dispersan por todo el monte huyendo, temiendo por sus vidas. Y la compañía de soldados y todo el tribuno, todos los fariseos, todos los que estaban ahí para arrestar a Jesús, pues le prendieron a Jesús, le ataron las manos, los pies, todo, y se lo llevaron. Miren lo que dice Marcos 14, versículo 50. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Aproximadamente toda esa comitiva que arrestó al Señor Jesucristo era un compendio de 600 personas, más o menos. Imagínense. 600 personas queriendo arrestar a un solo hombre. ¿Por qué tanto? Porque tenían miedo, porque habían visto sus milagros, porque habían visto las maravillas que él podía hacer y tenían miedo a que Jesús se defienda, a que Jesús reaccione. Porque Jesús podía hacerlo. Con una sola palabra Jesús podía mandar a una legión de ángeles, una legión de ángeles son 50, que vengan y lo defiendan a él. Usted mismo vio, hermano, el anterior estudio, que el Señor Jesucristo con una sola palabra que él dijo cuando preguntaron, estamos buscando a Jesús Nazareno, dijeron los soldados, ¿se acuerda? Y Jesús agarró y le dijo, yo soy. Y al decirle yo soy, dice la Escritura que todos cayeron atrás en tierra. Se cayeron a tierra con una pizca del poder que tenía Jesús, nada más. Con seguridad él podía defenderse. Pero ¿por qué no lo hizo?
¿Por qué Él permitió que pasara toda esta injusticia, hermano? Porque Él estaba decidido a salvar a la humanidad de sus pecados. Él tenía tanto amor por nosotros que Él quería restaurarnos, que Él quería salvarnos. Avanzamos un poquito más. Quiero invitarles a buscar su Biblia en Marcos capítulo 14, por favor, versículo 53. Les pido que me sigan, por favor, con sus Biblias ahí donde ustedes están y busquen Marcos capítulo 14, versículo 53. Dice la palabra de Dios. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Mire usted, se reunieron con el sumo sacerdote, con los principales sacerdotes, además del sumo sacerdote, con los ancianos del pueblo y con los escribas. Todo ese grupo de personas se le llamaba el Sanedrín. El Sanedrín estaba formado aproximadamente por 71 hombres. 71 hombres que se reúnen a nada más a juzgar a Jesucristo. Según la tradición judía, la mayoría de las leyes, la mayoría de las normas, decía que ellos podían juzgar durante el día, pero no así durante la noche. Pero ellos decidieron reunirse durante el día. Perdón, durante la noche. Decidieron reunirse durante la noche, algo que era ilegalmente, para nada más de juzgar a Jesús. Le hicieron varias preguntas, le dijeron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús respondió, sí, yo soy. El Señor declaró ser el mismo Dios. La respuesta que Jesús les dio a ellos fue considerada por todo el Sanedrín como una blasfemia imperdonable. Era una blasfemia, era una ofensa que Jesús se declarara ser el Hijo de Dios. Los judíos entendían con mucha claridad, hermano, que el Hijo de Dios era igual a Dios. No había diferencia entre el Hijo y Dios. Ellos lo entendían. Es por eso que ellos se reaccionan de esa forma y lo declaran blasfemia y deciden, a pesar de todos los milagros, a pesar de todas las maravillas que ellos habían visto delante de sus ojos, cómo Jesús había sanado leproso, ciego, inválido, había resucitado muerto, a pesar de todo decidieron condenarle a muerte. El Sanedrín, ese grupo de 71 personas, deliberan diciendo que Jesús sería condenado a muerte. Ahora, ahí vemos otro problema también. El hecho de que el Sanedrín condena a muerte a alguien era ilegal, no era legal. El Sanedrín no tenía la tutela para poder condenar a muerte a nadie. Solamente los romanos eran los únicos que podían condenar a muerte a una persona. Recordará usted que en ese tiempo Israel se encontraba bajo la autoridad del Imperio Romano. Entonces, otra injusticia más. El Sanedrín lo condena a muerte. Entonces comienza la tortura. Ya era un reo condenado a muerte. Jesucristo ya estaba con sentencia. Comienza la tortura. Jesús estaba exhausto después de que habían impedido que él durmiera toda la noche, después de que le habían dado una fuerte paliza, con el único fin de dejarle claro a Jesús que ellos tenían el control de la situación. Acompáñenme, por favor, a buscar Lucas capítulo 23, versículo 1. Lucas capítulo 23, versículo 1.
Mire lo que dice ahí. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Ahora, todo este grupo, las 71 personas y más gente que se agrupó por todo lo que se había escuchado, decidieron llevarlo a Jesús ante Pilato. Pilato era el encargado de esa zona, de ese sector. Así que van a llevar a Jesús, un hombre que no había dormido, un hombre que estaba maltratado, lo llevan hasta Pilato. Y una vez que llegan a donde Pilato, mire lo que sucede. Por favor, busque Lucas capítulo 23, versículo 2. Lucas 23, versículo 2. Y dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hombre hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Imagínense, hermano, ¿por qué fue lo que lo condenaron a Jesucristo el Sanedrín? A ver, recordemos un poquito. Recuerda, hace ratito acabamos de verlo. Lo condenaron supuestamente porque él cometió una blasfemia, ¿no? Diciendo que él era el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la acusación que le llevan a Pilato? Lucas 23, versículo 2. Mire lo que dice. Ellos dijeron, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Imagínense, nada que ver. ¿Jesús pervertía a la nación? No. ¿Jesús prohibía dar tributo al César? No, más bien Jesús le dijo, cuando le hicieron la pregunta si era lícito dar o no tributos a César, Jesús pidió una moneda, recuerda, y les dijo, ¿de quién es la cara que se ve en esta moneda? Y la gente dijo, es del César. Entonces Jesús dijo, pues denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Entonces, en ningún momento él prohibió dar tributo al César. Dos acusaciones totalmente ilegales, totalmente mentiras, prevaricaciones, ¿sí? Y a lo último ellos añaden, en el versículo 2, a la parte final, ellos dicen, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Mire usted, cómo torcieron todo lo que ellos querían para su conveniencia con tal de acusarle y con tal de llevarle preso. Y llevarle a que lo juzgue este Pilato. Cuánta injusticia, hermano. Jesús tranquilamente podía haberse defendido, podía haber dicho, no, esto es incierto lo que ellos están diciendo. Yo nunca prohibí dar tributo al César, yo nunca he pervertido a la nación, pero Jesús quedó callado. ¿Por qué? Porque él tenía la voluntad de morir por nuestros pecados, porque nadie lo obligó, porque él nos amó tanto, dice la Biblia, que él voluntariamente se entregó. No fue una obligación, no fue que Dios lo mandó a Jesús, andá allá a la tierra y morí por estos pecadores. No, Jesús vino voluntariamente para rescatarnos a nosotros. Ahí es cuando nosotros, hermanos, debemos sentir más amor por Cristo Jesús. Ahí es cuando nosotros debemos reaccionar y amar nuestra vida cristiana, apreciar lo que nosotros somos ahora, llamados hijos de Dios. Dice la Biblia, pero a todos los que le recibieron, esto es a los que creen en su nombre, les concedió la potestad de ser llamados hijos de Dios. San Juan 1:12. ¿Se da cuenta? La Escritura, hermano, nos está mostrando miles de razones para que nosotros sintamos un amor a Cristo, un agradecimiento a Cristo y que apreciemos ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Es por eso que tomamos tiempo para analizar paso a paso
todo lo que fue ese suceso del arresto y la crucifixión, para que reaccionemos nosotros y sintamos más aprecio por el Evangelio, más aprecio por mi identidad como cristiano, como creyente, hermano. Estamos viviendo tiempos finales. La vida se está acabando. Miles de gente están muriendo delante de nuestros ojos. Personas de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, se están muriendo, hermano. Del mundo entero. Y esta es una llamada de atención de nuestro Padre Todopoderoso para que nosotros los creyentes reaccionemos y digamos, yo soy creyente y debo dar buen testimonio y debo evangelizar a mi vecino, a mi primo, a mi tía, a mi hermano, a mi papá, mamá, a toda la gente. Queridos hermanos, Dios nos ama tanto que Él voluntariamente vino a la tierra, se hizo hombre y vino a entregarse por nosotros, por nuestros pecados. Los fariseos acusaron a aquel que les había sanado de sus enfermedades. Los judíos enteros, la gente en su totalidad, acusaron a aquel que les sanó de la lepra, aquel que les sanó de la ceguera, de la parálisis, de la enfermedad de la mano seca y un montón de enfermedades que no estoy mencionando, incluso la resurrección de un muerto. Aquel que había hecho tantos milagros para la gente, para la sociedad, a ese estaban acusando y estaban llevándolo al matadero. La gente muy rápido se olvidó las bondades del Señor. Usted recordará que hace un par de estudios atrás estábamos viendo cómo Jesús entró a Jerusalén montado en un asno, dice, y la gente decía, Hosana, 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 ¿no? Al hijo de David, viva el rey de los judíos, y así, ¿no? Hace unos cuantos estudios vimos eso. Esa misma gente que gritaba, Hosana, esa misma gente ahora estaba gritando, crucifíquele, crucifíquele. Pero a pesar de todo, hermano, Jesús en ningún momento abrió la boca para condenar a esas personas. Jesús más bien lo único que dijo fue, perdónale porque no saben lo que hacen. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta? Es tan grande el amor de Cristo que cada creyente, hermano, debemos aferrarnos más a Él, depender más de Él, aprender más de lo que Él vivió acá, tomar tiempo para leer la Biblia, tomar tiempo para escuchar la palabra de Dios, para poder orar, tomar tiempo para tener comunión con Dios. Jesús voluntariamente se entregó al arresto aun cuando todo era ilegal. Realmente, hermanos, debemos sentirnos felices, privilegiados por ser llamados cristianos, por ser llamados creyentes, por ser parte de la iglesia, hermano, porque somos hijos de Dios, privilegiados, amados. Y toda persona que quiera ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia, el Señor Jesucristo lo recibe con los brazos abiertos. Así que todo aquel que cree en Jesús es llamado hijo de Dios. Eso fue lo que dice San Juan 1:12. Que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Que Dios nos ayude y que nos dé fortaleza para seguir apreciando nuestra vida cristiana. Vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo que hemos podido aprender tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas cada día y nos motivas, Señor, a seguir adelante,
apreciar más la obra que hiciste tú, Señor, en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a que nosotros seamos más fieles, más comprometidos y que podamos, Señor, nosotros tener la oportunidad de compartir nuestra fe a nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este precioso momento de estudio bíblico. Bendice a los hermanos. Bendice a cada persona que va a escuchar este video grabado y convence de pecado, justicia y juicio. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor nos ayude a continuar aprendiendo mucho más la palabra